Bueno, aquí estamos en el Tribunal Económico y Financiero, siempre es una distinción a contar con Ernesto Jiménez y sus orientaciones. Hicimos un buen programa con Ernesto. Dicen que fuera del aire se hacen mejores programas, y el que hicimos fuera del aire no fue necesariamente sobre temas económicos y financieros. Para nosotros siempre un honor que le agradecemos al Tribunal de la Tarde y a todo este formidable equipo que nos reciben todos los martes en este Tribunal Económico y Financiero. Miren, les hemos estado dando seguimiento en este mismo Tribunal Financiero durante los últimos meses al crecimiento de la deuda pública de la República Dominicana. Y hay un elemento muy interesante que quiero compartir con ustedes y con los amigos del panel para que discutamos en torno a las opiniones de un economista muy reputado de nuestro país. Particularmente nos dio clases de economía matemática en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Me refiero al doctor Jaime Aristi Escuder, quien además es administrador de Punta Catalina, por lo tanto pertenece al gobierno de la República Dominicana, y no obstante a esto manifestó que a él le gustaría como economista que la deuda bajara a un 35% del Producto Bruto Interno. En este momento, la deuda pública consolidada se concentra en un 54% de todo el Producto Bruto que nosotros producimos. Entonces, cuando escuchamos la palabra de un economista tan prestigioso, un maestro de la economía en nuestro país y que además pertenece al gobierno de la República, uno ve una especie de autocrítica. La deuda pública se encuentra en niveles todavía sostenibles. Estuvimos hablando hace un par de meses en este espacio de que en los últimos 8 años se ha duplicado. O sea, lo que se debía en todo el Estado dominicano, a eso es lo que se le llama deuda pública consolidada, para el año 2012 no superaba los 19.000 millones de dólares y al día de hoy se encuentra rondando los 40.000 millones de dólares. Wow. En 7 años se ha tomado más dinero prestado que en todos los demás gobiernos de toda la historia republicana. Y cuando escuchamos a Jaime Aristi Escuder aceptar estos datos y decir que en un plan de consolidación fiscal en donde se reduzca el gasto del Estado y se aumenten las recaudaciones, en 8 años pudiera reducirse el nivel de deuda pública a un 35% del PIB, vemos una luz en el camino y pensamos que verdaderamente la sensatez económica seguirá primando como lo ha sido en este gobierno dominicano. ¿Y por qué utilizamos? Fíjate hasta dónde hemos llegado, Ernesto. O sea, estamos mirando como una brecha, como una panacea, reducir la deuda al 35% del PIB. Porque justamente, y esto lo plantea el Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana no ha aprovechado todos estos años de crecimiento económico a tasas fabulosas hasta de 7%, como la del año pasado, no las hemos aprovechado para reducir la deuda pública. ¿Y por qué es tan peligrosa la deuda pública? En una parte es muy peligrosa porque restringe la capacidad del Estado de utilizar el presupuesto nacional para resolver las demandas irredentas del pueblo dominicano. Tan solo basta decirles a ustedes que de cada peso que nosotros pagamos por concepto de impuestos, cerca de 42 centavos es para pagar intereses de la deuda. Tan solo intereses de la deuda. Sí. Esto no toca el capital. Y estos mismos intereses de la deuda, del año 2013 al año 2017 se duplicaron, crecieron en más de 650 millones de dólares. Solo los intereses de la deuda externa. Por lo tanto, este tema que para nosotros como economistas es muy preocupante y compartimos, y por eso hicimos también público esas expresiones del doctor Jaime Aristi Escuder y la compartimos con ustedes, vemos que el gobierno dominicano tiene sectores que están haciendo conciencia. El ministro de Economía ya también se ha expresado en torno a la deuda pública y a la necesidad de que esa tendencia alcista empiece a bajar. El gobierno dominicano en este momento está confeccionando el presupuesto del año 2020. Esperamos que la proyección en cuanto al déficit fiscal, que siempre explicamos en este espacio, que es la disparidad entre lo que ingresa por concepto de impuestos y lo que se gasta para el Estado, esperamos que sea menor a la de este año, que fue proyectada para un 1.9% del PIB. Es decir, nos vamos a endeudar adicional un 1.9% de lo que ya estamos. Ojalá el año que viene sea mucho menor y que estas recomendaciones de diversos economistas, tanto de la oposición como estas palabras de Jaime Aristi Escuder, que es del gobierno, sean escuchadas y veamos que entre evasión, entre gasto fiscal y entre muchas facilidades que se están dando a sectores productivos que ya deberían empezar a ser tasados y deben empezar a pagar,
esperamos que se tomen medidas tomando en cuenta también el gasto del gobierno y podamos empezar a reducir el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si mañana vienen tiempos malos, entonces nos encontraremos muy endeudados y esto multiplicaría la crisis que se pudiera avecinar. Bueno, y eso que no se le suma lo que pudiera subir si el presidente Danilo Medina decide definitivamente modificar la Constitución y aspirar a una repostulación, porque todo el mundo sabe, no somos tontos, lo que implica económicamente esa acción. Tiene un impacto económico, pero caería muy en el campo de la especulación. Y obviamente, pero obviamente en este segmento nos atenemos a los datos, pero sin lugar a dudas, inclusive se está sintiendo al día de hoy la contracción de ciertos sectores porque la indefinición política, sin lugar a dudas, crea indefinición económica también. Neto, ¿cómo puede considerar una deuda sostenible cuando acabas de decir que de 100 pesos, entonces 40 están destinados para el pago de intereses de la deuda? Muy buena pregunta. La deuda es considerable, sostenible, porque no está impactando de manera negativa el desempeño económico del pueblo dominicano. El año pasado crecimos un 7% del Producto Bruto Interno, que quiere decir que y la deuda creció en un 1.9%. El déficit fiscal, la descompensación, fue 3 veces menor a lo que creció la economía nacional. Por lo tanto, estamos produciendo mucho más que lo que tomamos prestado. Esto nos da capacidad de endeudamiento y ante los organismos internacionales, las organizaciones financieras internacionales nos tienen rankings muy positivos de BBB, de B+, que sin lugar a dudas representan para el Estado Dominicano una muy buena noticia. Es sostenible porque todavía no ha llegado a umbrales en donde la capacidad de pago del Estado Dominicano se ponga en entredicho. Podemos pagar la deuda todavía, podemos endeudarnos un poco más, lamentablemente es el camino que está tomando el Estado Dominicano, pero aquí lo que hablamos principalmente es de la tendencia que debe empezar a variar. Si por ejemplo para el presupuesto del año que viene se lograsen incrementar las recaudaciones fiscales, está en un 15%, la presión tributaria, si se subiese a un 17.5%, 2.5% del PIB, se pudiera cerrar la brecha del déficit fiscal e inclusive lograr un superávit fiscal de medio punto porcentual y en ese mismo instante iniciaría el descenso de la deuda pública consolidada. Por lo tanto es posible y creo que esa meta que el doctor Jaime Aristi Escuder le ha propuesto al Estado Dominicano de reducir en 8 años a un 35% la deuda pública consolidada, a un 35% del PIB, nos parece alcanzable, sumamente razonable y saludable para la economía nacional. Bueno, gracias Ernesto Jiménez por sus orientaciones financieras en el Tribunal de la Tarde. Vamos ahora a un compromiso de publicidad.